¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Soy Saraí, siempre un gusto informarles desde la pantalla de Telesur Noticias. Vamos con información actualizada desde Caracas, Venezuela en vivo. Acá nuestros titulares. Venezuela y Rusia fortalecen los lazos de amistad al profundizar la cooperación bilateral en diferentes plataformas internacionales. También hablaremos sobre lo que sucede en la Corte Internacional de Justicia. Bolivia responsabilizó a Israel de violar los derechos humanos en Palestina y debe cesar con la ilegal ocupación en sus territorios que atenta con el derecho internacional, así lo dijo la autoridad. Nuevamente un veto por parte de Estados Unidos al proyecto de resolución de Argelia en el Consejo de Seguridad que pedía un alto al fuego en la Franja de Gaza. Con información en Venezuela, nuestro primer punto de partida, cancilleres tanto de este país, el canciller de Venezuela como de Rusia, fortalecen allí los lazos de amistad al profundizar la cooperación bilateral en diferentes plataformas internacionales. Así lo dieron a conocer ambas autoridades en una rueda de prensa conjunta. El jefe de la diplomacia rusa destacó el nivel estable de la asociación estratégica con Venezuela al referir que se ha convertido verdaderamente en una relación amistosa desde hace más de 150 años. Lavrov indicó que tanto Moscú como Caracas coinciden en una disposición para lograr mayor democracia en el escenario internacional, mientras rechazaba el chantaje y las sanciones ilegales de Estados Unidos y sus aliados. El canciller Iván Gil aseguró que este encuentro reforzará la amistad, la solidaridad y la cooperación entre las dos naciones que cuentan con una historia de alianza y hermandad ante las adversidades. Venezuela es uno de los amigos más cercanos de confianza en la América Latina y en el mundo en general. Nos unen las relaciones de la asociación estratégica estrecha, que tienen un valor en sí mismo y no sufre ante la coyuntura internacional. Coincidimos en aspectos importantes de la agenda internacional, sobre la base de lazos de amistad entre nuestros pueblos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó que la cooperación entre Moscú y Caracas defiende el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Hablamos en detalle sobre la cooperación en la arena internacional. Coincidimos en la necesidad de luchar por la justicia, la democratización de la arena internacional, cumplimiento estricto de todos los principios de la Carta de la ONU. En toda su totalidad, en conjunto, hemos destacado el principio de respeto soberano de la unidad de Estado soberano, sin chantaje, sin medidas coercitivas unilaterales practicadas por Washington y sus satélites en muchas ocasiones, y consideramos nuestra cooperación en diferentes plataformas internacionales como una contribución conjunta importante en la creación de un mundo más junto o multipolar. Por su parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, aseguró que la relación entre Moscú y Caracas es de carácter estratégico a todos los niveles. Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante, donde la colaboración no solo en los aspectos bilaterales que mencionaba el señor canciller, que tienen que ver con el área energética, el área económica financiera, el área deportiva, el área cultural, turismo, industria, agricultura, en fin, una cooperación integral en todos los aspectos, sino que también se basa en que Rusia y Venezuela comparten principios en el escenario internacional. También afirmó el canciller de Venezuela que Venezuela ha recibido el apoyo de Rusia para avanzar a pesar de las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Venezuela, con su moral, con su capacidad, con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos encontrado una senda para avanzar a pesar de las sanciones. Igual, bueno, hemos visto cómo en otros países como la Federación de Rusia también han encontrado ese camino. Esos ataques nos han hecho más fuertes. Son ilegales, son ilegítimos, deben ser levantados, nos hacen daño,
pero ya Venezuela ha encontrado un camino para seguir adelante con o sin ella. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, sostuvo una reunión este martes con el ministro de Energía y Minas de la República de Argelia, Mohamed Arkab, pues la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Caracas, donde se debatió sobre los avances en materia de cooperación energética entre ambos países. También sobre la unión de los pueblos y el bienestar social de las naciones. La reunión se da en el marco de la visita del ministro de Energía argelino, quien desde este lunes sostiene encuentros con diversas autoridades venezolanas, entre los que destaca el ministro del Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, con quien discutió sobre la cooperación estratégica entre Caracas y Argelia. Venezuela y Argelia han suscrito diferentes acuerdos de cooperación en áreas estratégicas como política, cultural, energética, comercial, científica, comunicacional, jurídica, sobre el ámbito del transporte, sobre la educación y sobre temas electorales, entre otras esferas. Debemos destacar que Mohamed Arkab ha ocupado importantes... Salimos de Venezuela, pasamos a Haití. El juez que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse, perpetrado, recordemos, en el año 2021, emitió un informe final en el que acusa formalmente a su viuda, Martine Moïse. El juez Walter Voltaire acusó este lunes a Martine Moïse por complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio contra Moïse en 2021. De acuerdo con el magistrado, la acusación recae contra la viuda de Moïse debido a que sus declaraciones sobre el hecho están llenas de contradicciones y vacíos que hacen dudar de la veracidad de sus alegatos. Junto con la viuda fueron imputadas también otras 50 personas, entre ellos el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, y el ex jefe de la Policía Nacional, Léon Charles. El informe de Voltaire fue enviado a la Fiscalía y se prevé que luego de ser revisado, el presidente del Tribunal Supremo convoque a un juicio. Con información en Colombia, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, denunció una nueva masacre en el departamento del Cauca. El Indepaz denunció una nueva masacre en el municipio Páez del departamento del Cauca, al suroccidente del país, y según los datos, al menos 3 personas fueron asesinadas por un grupo de hombres armados mientras se encontraban en el resguardo indígena de Ricaurte. El organismo no gubernamental colombiano aseguró que aún se desconoce la identidad de las víctimas y tras este hecho se contabilizan ya 11 masacres ocurridas en el país durante 2024. Mientras que en Paraguay el Tribunal de la Asunción condenó a 30 años de prisión a un cómplice de la dictadura militar estronista, el excomisario Eusebio Torres, por cometer crímenes de lesa humanidad. Ya veían listo a nuestro compañero Osvaldo Sayas para darnos todos los detalles. Adelante, Osvaldo. Saludos desde Asunción, Paraguay. Un tribunal de sentencia condenó hoy a 30 años de prisión a un torturador de la dictadura militar estronista. Hablamos del comisario Eusebio Torres. Según el tribunal, fue comprobado fehacientemente que participó en hechos de tortura. Decían los jueces que estos delitos de lesa humanidad no prescriben y que en esos años, en los años 70, la dictadura militar del general Alfredo Stroessner actuaba bajo la doctrina de seguridad nacional y perseguía sistemáticamente a opositores políticos. Recordemos que la dictadura militar de Alfredo Stroessner inició en el año 1954 y concluyó en el año 1989. Paraguay ha tenido muy pocos casos de condenas por delitos y crímenes de lesa humanidad. Este es emblemático, según decían las víctimas y activistas de derechos humanos. El caso de Eusebio Torres, si bien no irá él a la cárcel por su avanzada edad, ya tiene 88 años, sin embargo guardará reclusión en su domicilio. Más allá de esto, es una victoria simbólica, decían las víctimas y activistas de derechos humanos. Esta es la información que tengo por ahora. Desde aquí volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Osvaldo, por la información. Cerramos el tema y pasamos a hablar sobre lo que sucede en diversos países con respecto a la crisis climática.
Comenzamos en Bolivia. El gobierno envió 7 toneladas de ayuda humanitaria a las familias del departamento de Oruro, aquellas que han sido afectadas por el desborde del río Paria. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, informó que tras las inundaciones se autorizó el envío de alimentos, víveres y electrodomésticos en favor de unas 100 familias afectadas. El jefe de Estado aseguró que las autoridades se encuentran en alerta para atender de manera inmediata y oportuna a las familias afectadas por fenómenos climáticos y desastres naturales en todo el territorio nacional. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió 2 alertas hidrológicas por la posibilidad de que otras familias también se vean afectadas por el desbordamiento de ríos para la semana del 17 al 24 de febrero, precisamente esta semana. Esta acción demuestra el compromiso constante con la seguridad y el bienestar. También problemática sobre el mismo tema en Estados Unidos. Allí se registró otra tormenta invernal que ocasionó crecidas de ríos y arroyos y, por supuesto, inundaciones en las principales vías de comunicación, esto en el estado de California. Allí las autoridades advirtieron que a consecuencia de las lluvias se debieron llevar a cabo varios rescates luego de las crecidas de los ríos y de igual modo advirtieron que los vuelos comerciales han sido cancelados y la terminal aérea del aeropuerto de Santa Bárbara se vio obligada a suspender temporalmente sus operaciones. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la costa central de California está en riesgo de inundaciones con pronósticos de 12 a 25 centímetros de lluvia. En clave política, nuestro espacio de análisis que les invitamos a ver siempre desde esta ronda. Es un programa, recordemos, que hace entrevistas para tomarle el pulso directo y democrático a lo que sucede en América Latina y el Caribe y por supuesto lo hace con aquellos acontecimientos que se mantienen en el tablero político coyuntural. Esta noche nos acompaña Juan Miguel Pérez, es parte de este espacio en Telesur, sociólogo y con quien además abordarán el tema del mapa político de la República Dominicana. ¿Qué sucede allí? Pues lo podrás saber a partir de las 20:30 horas para Ecuador, Colombia, Perú y Cuba. 21:30 horas si nos sintoniza desde suelo venezolano y desde Bolivia. 22:30 horas para Argentina, Uruguay y Brasil. Y si nos ve desde el continente europeo, desde España nos puede sintonizar 03:30 horas. 30 segundos de pausa, la vuelta con más en nuestra edición informativa de Telesur Noticias. Ya regresamos. Regresamos con información sobre lo que sucede en la Corte Internacional de Justicia sobre Palestina. Hoy la presentación de Bolivia, país que responsabilizó directamente a Israel de violación de los derechos humanos en Palestina. Así lo afirmó, debe cesar con la ilegal ocupación en territorios palestinos y con atentar constantemente contra el derecho internacional. El embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos, Roberto Calzadilla, señaló que la Corte debe aclarar las obligaciones de los estados e Israel, quien está en el marco del incumplimiento por el uso de la fuerza contra el territorio. El representante boliviano también acotó que la Convención de Ginebra protege a territorios de la colonización. Sin embargo, refirió que los colonos israelíes aplican la fuerza a fin de ejecutar la anexión de facto de los territorios palestinos ocupados. El representante del Estado Plurinacional de Bolivia también señaló que la ocupación israelí sobre los territorios palestinos constituye una violación al derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino. Que la ocupación de Israel como una violación del derecho internacional. En particular, Bolivia considera que esta ocupación ilegal de Israel contraviene el derecho de los palestinos a la autodeterminación, que viola mediante la anexión y ocupación de los territorios
palestinos ocupados desde 1967. Viola también los derechos fundamentales del derecho internacional, proscribe la adquisición de territorio por la fuerza y viola la prohibición internacional de discriminación racial y establecimiento del sistema de apartheid. El embajador de Sudáfrica en Países Bajos, Busi Mandosela, pues también denunció que la población en Gaza sufre desde hace más de 70 años el despojo de sus tierras y propiedades por parte de las fuerzas israelíes. Los palestinos en Cisjordania, incluyendo muchos en Jerusalén del Este, siguen estando en un mundo segregado. Están sujetos a políticas de propiedad de la tierra segregatorias, la demolición de sus hogares, además de la incursión de colonos en sus pueblos y en sus campos de refugiados, incluyendo el área A, que se supone que debería estar sobre control palestino únicamente. Revisamos otras declaraciones. El embajador de Arabia Saudita ante los Países Bajos, Ziad Al-Attiyah, pues rechazó la narrativa israelí de justificar sus acciones bajo la excusa de defenderse de la resistencia palestina de Hamas. Israel defiende esta brutalidad obscena como el derecho necesario para defenderse y derrotar a Hamas. El Reino de Arabia Saudita rechaza vehemente esta lógica. El representante de Bangladesh ante los Países Bajos, Riaz Al-Midullah, pues también reafirmó su llamado al fin de la ocupación del régimen de Tel Aviv a los territorios palestinos. Bangladesh ha reiterado el llamado a poner fin a la ocupación de Israel de Palestina y lograr una paz, una solución duradera y permanente para el establecimiento de un Estado palestino soberano e independiente, conforme a las reglas de 1967, con Jerusalén del Este como su capital. Creemos que la Corte debe escuchar el llamado para examinar de forma holística la ocupación de Israel y emitir una opinión sobre el estatus legal de la ocupación como un todo. En Palestina, los ciudadanos iniciaron la evacuación de la ciudad de Rafah debido a los anuncios del ejército de Tel Aviv de ampliar su invasión terrestre en Gaza. Desde allí, nuestra compañera Nor Haracine nos amplía los detalles. Adelante. Los palestinos de Gaza viven con las pocas esperanzas que les quedan de un alto al fuego o tregua humanitaria entre Hamas e Israel. Ponen todas sus esperanzas en las ofertas de Estados Unidos, Qatar y Egipto para negociar y lograr la paz en Gaza. Los palestinos de Rafah han comenzado a evacuar la ciudad antes de una esperada invasión terrestre israelí en Rafah, a pesar de que alberga actualmente a más de 1.5 millones de personas, aun cuando las organizaciones de todo el mundo y los líderes de los países han advertido de una situación catastrófica aquí en el terreno si Israel realmente invade Rafah. Sin embargo, los palestinos sienten que habría una invasión terrestre israelí antes del mes sagrado del Ramadán, y es por eso que muchos de ellos están evacuando Rafah a otras ciudades y campamentos, como el campamento de refugiados de Nuseirat, el campamento de Deir al-Balá y el campamento de refugiados de Bereish, a pesar que ni siquiera allí hay seguridad. Según el Ministerio de Salud palestino y su última declaración, el número de fallecidos aquí en Gaza es ahora hasta 29.100. El 70% de ellos son mujeres y niños. La declaración también señaló que 128 periodistas fueron asesinados aquí en Gaza desde el 7 de octubre. Gracias a nuestra colaboradora. Muchísimas gracias. El bombardeo israelí contra un edificio dejó decenas de fallecidos y heridos en el centro de la Franja de Gaza. Según los medios locales, los aviones de la ocupación bombardearon una plaza residencial junto a la mezquita de Hassan al-Banna en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza. Según las fuentes, pues las fuerzas de Israel evitan que los equipos de rescate puedan llegar al sitio del ataque, donde se estima que aún se encuentran víctimas bajo los escombros. También el Ministerio de Salud de Gaza anunció que en las últimas 24 horas las fuerzas de ocupación israelíes cometieron 9 masacres contra familias, provocando 103 fallecidos y 142 personas heridas.
La ONU, por su parte, advirtió que más del 70% de la población de Gaza bebe agua contaminada debido a la destrucción de las instalaciones de saneamiento por los ataques israelíes. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina informó que la población bebe agua salinizada y contaminada en realidad, luego de que Israel destruyera la mitad de las instalaciones de agua. La UNICEF indicó que la mayoría de los palestinos hacen largas colas para conseguir agua potable. El organismo alertó que los niños desplazados en la ciudad de Rafah solo disponen de 1.5 a 2 litros más o menos de agua al día. Y sobre este mismo tema, Estados Unidos repite el mismo modus operandi. Vetó el proyecto de resolución de Argelia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía un alto al fuego en la Franja de Gaza. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, 13 integrantes del Consejo votaron a favor de la resolución, mientras que Reino Unido se abstuvo de votar y Estados Unidos bloqueó la resolución. El proyecto, adelantado por Argelia, solicitaba un alto al fuego inmediato por motivos humanitarios. También se contemplaba como parte de este proyecto que de alguna manera se realizara la liberación inmediata de las personas que se encuentran detenidas sin solicitar condiciones adicionales. Esta sería la tercera oportunidad en la que Estados Unidos bloquea una resolución de Naciones Unidas que podría detener el conflicto en Gaza. ¿Qué pasa en Reino Unido? Activistas allí se concentran frente al Tribunal Superior de Londres ante la apelación final del periodista Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos. Los abogados del sindicato de Julian Assange inician este martes un último intento para luchar contra la extradición del ciberactivista a Estados Unidos, donde podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos de espionaje. El fundador de Wikileaks, de 52 años, se enfrenta a un juicio en Estados Unidos por exponer crímenes de guerra del país norteamericano luego de publicar archivos militares y diplomáticos secretos. En caso de perder, Assange habrá agotado todas las apelaciones del Reino Unido y entrará en el proceso de extradición, aunque su equipo ha indicado en realidad que apelará ante los tribunales europeos y es por ello que han iniciado las acciones correspondientes. Esto se vive en Reino Unido. También sucede en Alemania. Ciudadanos se han congregado frente a la Embajada de Estados Unidos en Berlín este martes. Los movilizados se suman a las acciones de protestas que piden la liberación del periodista Julian Assange, conocido por ser el fundador del sitio web Wikileaks. Las movilizaciones se dan mientras los abogados de Assange comenzarán este martes su último desafío legal en el Reino Unido para evitar que el fundador sea enviado a Estados Unidos. Allí también se manifiestan las personas que defienden al periodista. Escuchemos. Julian Assange ahora está realmente amenazado con la extradición a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se enfrenta a las condiciones de prisión aún peores y debería de ser libre. Y eso es lo que queremos exigir hoy aquí, frente a la Embajada de los Estados Unidos, alto y claro. Cambiamos de tema. La Unión Europea extendió por otro año más las sanciones unilaterales aplicadas contra el bloque europeo, contra Rusia. Bruselas renovó las 12 rondas de imposiciones contra Rusia colocadas desde febrero del año 2022 tras el inicio de la operación militar especial. De igual modo, confirmó que se encuentra estudiando la posibilidad de aplicar nuevas sanciones contra Moscú. Recordemos que las sanciones europeas afectan una gama de sectores de la economía rusa e incluyen embargos comerciales, prohibiciones de viaje y sanciones contra empresarios y funcionarios rusos. A pesar de estas sanciones, a principio de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó sobre el crecimiento económico del país por hasta un 3.6% en el año 2023.
El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió que sancionar a la industria nuclear rusa costará miles de millones a la Unión Europea. Así lo dijo. Grossi detalló que muchas de las empresas de Occidente dependen de los suministros rusos de uranio enriquecido y que sancionar a la estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, pues paralizaría la industria nuclear en muchos países. Este anuncio se da luego de que algunos miembros de la Unión Europea propusieran, como ya les contamos, extender el bloqueo contra Rusia al combustible nuclear, a pesar de que Rosatom posee casi el 50% de la infraestructura mundial de enriquecimiento de uranio y el 36% de las exportaciones del mineral a nivel mundial. Autoridades de la Comisión Europea anunciaron la legalización del uso de los ingresos procedentes de activos rusos que apoyan a Ucrania, algo que ha sido calificado por el gobierno ruso como un robo directamente. Desde Moscú, nuestro compañero Alek Yasinski nos amplía los detalles. Adelante. Saludos desde Moscú, queridos amigos. La Comisión Europea anuncia la legalización del uso de los ingresos procedentes de activos rusos. La Unión Europea permitirá en los próximos días que los ingresos recibidos de los activos rusos congelados se canalicen para apoyar a Ucrania, declaró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania, retransmitida por la cadena televisiva alemana Phoenix. Este dinero podrá utilizarse para financiar la fabricación de armas para Kiev, señaló la presidenta de la Comisión Europea. Hemos iniciado los trámites legales para que los intereses recibidos de estos depósitos no pertenezcan más a Rusia. La situación jurídica es tal que podemos utilizar estos recursos para Ucrania, declaró von der Leyen. Rusia oficialmente ya hizo varias advertencias que considera este procedimiento un robo descarado y que no quedará sin consecuencias. Hasta ahora, Rusia no tocó ninguno de los activos europeos, entre varios que se encuentran en el país. Desde Moscú, para Telesur, Alek Yasinski. Información de último minuto desde Caracas, Venezuela. Escuchemos, vamos directamente con la señal de BTV. En estos momentos, ¿qué ven en pantalla? ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Desde la llegada del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se mantiene una agenda importante en el país suramericano en relación con el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, y en estos momentos se cumple lo que ya se había dado a conocer que iba a suceder precisamente en la jornada: el encuentro entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien comenzó una visita oficial en esta jornada al país, luego de pasar precisamente por la mayor de las Antillas, por la isla cubana. Fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversas áreas. Así lo declaraba hace algunas horas el canciller de Venezuela, Iván Gil, luego de realizar esta reunión fructífera entre ambos países y proceder con la conferencia de prensa, donde se daban a conocer algunas de las conclusiones de esta importantísima reunión. Decía el canciller de Venezuela: celebramos una exitosa reunión con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, durante su visita oficial al país. En este encuentro hemos acordado fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre nuestros países, estableciendo nuevos mecanismos y vías de cooperación, especialmente en los ámbitos turísticos, cultural y económico. Asimismo, hemos acordado mantener una postura conjunta en foros internacionales frente a situaciones críticas como la urgencia de detener el genocidio en Gaza y la condena a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a pueblos soberanos en todo el mundo que obstaculizan su desarrollo económico. Precisamente les contábamos antes de entrar con esta cadena nacional sobre las posibilidades de que se renuevan, de hecho ya se ha hecho, se renuevan nuevamente las medidas, las sanciones unilaterales del bloque europeo contra Rusia. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, recordemos que arribó este martes a Venezuela como parte de su gira oficial por América Latina tras visitar Cuba. En menos de un año, Lavrov
vuelve a visitar el país caribeño con muestras de las estrechas relaciones bilaterales entre Caracas y Moscú, y se prevé que el canciller ruso pues aborde con representantes del Estado venezolano precisamente las áreas de fortalecimiento de las cuales les hemos comentado anteriormente y que tiene que ver con lo que sucede en este país como parte de su agenda oficial. Recordemos también que pasó antes, pues las autoridades venezolanas y los representantes del país invitado develaron un busto en honor al poeta ruso Alexander Pushkin en la capital de este país, y de esa manera también se reconoció el aporte cultural del país pues a la humanidad. Sabemos que Rusia es una potencia en ámbitos culturales que ha marcado pautas sin duda alguna en materia literaria y en otras áreas. Venezuela y Rusia han firmado 16 acuerdos en octubre del año 2023 y desde ese momento se reafirman estas relaciones bilaterales que este año están cumpliendo 78 años y que también está mediado por los más de 300 convenios que desde el año 2002 se han firmado precisamente como parte de la Comisión Intergubernamental entre ambos países. Áreas importantes para destacar: lazos directamente en ámbitos como el petróleo, el turismo, la cooperación militar con intercambio comercial que ha crecido en un 70% hasta los 94 millones de dólares en los primeros 7 meses del año 2023. ¿Qué dijo la autoridad rusa? Sergei Lavrov ha dicho que el objetivo de Moscú es ampliar el ritmo y también los volúmenes de la cooperación en materia de petróleo, medicina, agricultura, en el ámbito farmacéutico y con las nuevas tecnologías, entre otras áreas. Importante resaltar que estas relaciones, este fortalecimiento no empezó este año, no viene de ahora, sino que forma parte de la historia de ambos países y que sin lugar a duda muestra también los lineamientos que ambas naciones defienden ante la diplomacia a nivel internacional. Precisamente tiene que ver con el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la Carta de Naciones Unidas, el respeto, por supuesto, a la identidad de cada una de las naciones, y así veían cómo se reflejaba esta reunión desde Caracas, Venezuela, como parte de la agenda oficial del canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Vamos a ampliar información sobre este tema, vamos a ampliar información sobre lo que suceda más adelante con la visita oficial y por supuesto con lo que se esté conversando como parte de este encuentro que seguramente continuará en la nación suramericana. Importantísimo resaltar que es una visita que ha comenzado al continente, no solamente será Cuba y Venezuela, continuará por otros países porque forma parte de este proyecto, de esta propuesta del país, de Rusia específicamente, de seguir ampliando, fortaleciendo y cosechando lazos con países de América Latina en pos del desarrollo común. Así finalizamos este espacio de Último Minuto y por supuesto a ustedes las gracias siempre por acompañarnos. El tiempo también se nos acabó de nuestra ronda informativa. Todo coincidió. Soy Saraí. Un placer. Hasta la próxima.